Hay una tendencia humana muy natural que consiste en posponer lo mejor para después. En vivir en el mientras tanto con la convicción de que lo que realmente vale la pena está en algún punto futuro que todavía no ha llegado. Que la gloria viene después. Que la felicidad llegará cuando las circunstancias sean las correctas. Que el estado pleno de la vida está en el horizonte y que lo que se vive ahora es simplemente el camino hacia ese horizonte. Y hoy Dios llega con una declaración que subvierte completamente esa tendencia. Con una palabra que cambia el punto de referencia temporal de la gloria y de la felicidad de un futuro indefinido a un presente concreto y disponible. La gloria y la felicidad ya están aquí. Ya. Esa palabra lo cambia todo. No vendrán. No estarán disponibles cuando mejoren las circunstancias. No llegarán cuando hayas alcanzado cierto nivel espiritual o material o relacional. Ya están aquí. En este momento. En esta circunstancia. En este estado de tu vida tal como es ahora mismo. La gloria y la felicidad no son el destino al que llegas después de un camino largo y difícil. Son la realidad presente disponible para quien sabe dónde encontrarlas. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estás escuchando está tocando algo en ti, si hay una parte de tu corazón que reconoce que has estado postergando la gloria y la felicidad para un después que nunca termina de llegar, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está viviendo en el mientras tanto cuando podría estar viviendo en el ya. Porque hay personas en tu entorno cuyas vidas están siendo consumidas por la espera de un estado de felicidad que nunca llega porque nunca lo buscan donde realmente está. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue va a cambiar completamente la manera en que entiendes dónde viven la gloria y la felicidad. Quiero comenzar hablándote de la gloria. No de la gloria entendida como éxito visible, reconocimiento público o logros que otros pueden admirar. Eso es lo que el mundo llama gloria y es una versión tremendamente reducida y tremendamente frágil del concepto original. La gloria en su sentido bíblico más profundo es la manifestación de la presencia y la naturaleza de Dios. Cuando la Escritura habla de la gloria de Dios, no habla de su fama ni de su popularidad. Habla de la revelación de quién Él es. La zarza ardiente que ardía sin consumirse era gloria. La columna de fuego que guiaba al pueblo en el desierto era gloria. La nube que llenó el templo de Salomón era gloria. El rostro de Moisés que resplandecía después de haber estado con Dios era gloria. En todos esos casos la gloria era la evidencia visible de la presencia de Dios en un lugar o en una persona o en un momento. Y cuando Dios dice hoy que la gloria ya está aquí, está diciendo que su presencia ya está aquí. Que no hay que ir a ningún lugar especial ni alcanzar ningún estado espiritual extraordinario para encontrar la presencia de Dios. Está aquí. En el lugar donde estás. En el momento en que estás. En la circunstancia que estás viviendo. La gloria que es la manifestación de la presencia de Dios está disponible ahora mismo para quien tiene los ojos abiertos para reconocerla. Quiero hablarte de las maneras en que la gloria de Dios se manifiesta en la vida cotidiana. Porque creo que una de las razones por las que tantas personas sienten que la gloria está lejos es que tienen una imagen de gloria demasiado espectacular que hace invisible la gloria que realmente está presente todo el tiempo. La gloria de Dios se manifiesta en la creación que te rodea. El amanecer que tiñe el cielo de colores que ningún artista humano puede replicar exactamente es gloria de Dios. La complejidad de la naturaleza que continúa asombrando a los científicos más avanzados es gloria de Dios. La capacidad del cuerpo humano de sanarse a sí mismo, de funcionar con la precisión de un mecanismo infinitamente complejo, es gloria de Dios. Todo eso es la presencia y la naturaleza de Dios manifestándose en lo visible, y todo eso está disponible para quien tiene los ojos suficientemente abiertos para verlo. La gloria de Dios se manifiesta en la gracia que opera en las relaciones humanas. Cuando alguien que fue dañado profundamente elige perdonar en lugar de resentir, eso es gloria de Dios. Cuando alguien que no tiene suficiente decide dar con generosidad, eso es gloria de Dios. Cuando el amor genuino produce en las personas que lo rodean el florecimiento que el amor genuino siempre produce, eso es gloria de Dios. La presencia y la naturaleza de Dios se manifiestan en cada acto de amor real, de gracia genuina, de perdón auténtico que ocurre entre seres humanos. La gloria de Dios se manifiesta en la transformación que produce en las personas.
Cuando alguien que estaba atrapado en un patrón destructivo encuentra la libertad que no podía producir por sí mismo, eso es gloria de Dios. Cuando alguien que había perdido la esperanza la recupera de maneras que no puede explicar completamente, eso es gloria de Dios. Cuando una persona que era una cosa se convierte en algo genuinamente diferente a través de un proceso que excede lo que la psicología o la educación o la determinación propia pueden producir, eso es gloria de Dios. Todo eso ya está aquí. No en un futuro distante. Aquí, en la vida cotidiana. En los momentos que pasan sin ser reconocidos como la gloria que son porque la expectativa de la gloria era demasiado espectacular para notar la gloria que realmente estaba presente. Quiero hablarte ahora de la felicidad. Y quiero hacerlo con la misma profundidad con que hablé de la gloria porque la felicidad también ha sido reducida a algo mucho más pequeño que lo que realmente es en su sentido más completo. La versión del mundo de la felicidad es una emoción positiva que se produce cuando las circunstancias son favorables. Estoy feliz cuando me fue bien en el trabajo. Estoy feliz cuando la relación va bien. Estoy feliz cuando tengo suficiente. Estoy feliz cuando el cuerpo funciona como debe. Esta versión de la felicidad es completamente dependiente de las circunstancias y por lo tanto es tan estable como las circunstancias, que es decir, muy poco estable. Cuando las circunstancias cambian, la felicidad desaparece. Y cuando las circunstancias son difíciles, la felicidad parece imposible. Esa no es la felicidad de la que Dios habla cuando dice que la felicidad ya está aquí. La felicidad que Dios declara presente no es una emoción que depende de las circunstancias. Es un estado del ser que tiene sus raíces en algo que las circunstancias no pueden tocar. La palabra que en muchas traducciones se traduce como felicidad o bienaventuranza en la escritura tiene en el original una profundidad que la palabra felicidad en su uso coloquial no siempre captura completamente. No describe una emoción momentánea de placer. Describe el estado de quien está correctamente posicionado en relación a Dios y a la vida. El estado de quien camina en la dirección correcta. El estado de quien tiene fundamentado su existencia en algo que no se mueve aunque las circunstancias se muevan. Ese estado puede coexistir con circunstancias difíciles. Puede mantenerse en medio del dolor. Puede estar presente en los valles tanto como en las cumbres porque su fuente no son las circunstancias sino la relación con Dios. Esa felicidad ya está aquí. No la producirán las circunstancias mejores del futuro. No la alcanzarás cuando finalmente tengas lo que sientes que falta. Está disponible ahora, en el estado presente de las cosas, para quien sabe dónde encontrarla y tiene los ojos del corazón suficientemente abiertos para reconocerla cuando está presente. Quiero hablarte de la diferencia entre el placer y la felicidad profunda. Porque creo que gran parte de la confusión sobre dónde está la felicidad viene de confundirla con el placer. El placer y la felicidad genuina no son lo mismo, aunque frecuentemente se confunden porque producen sensaciones similares en su superficie. El placer es la respuesta emocional positiva a algo que estimula agradablemente. Es temporal por naturaleza. Llega, produce su efecto y se va. Y cuando se va deja un espacio que requiere ser llenado de nuevo por otro estímulo similar o más intenso. El placer tiene un ciclo de satisfacción decreciente, donde la misma cantidad de estímulo produce menos placer con el tiempo, lo que requiere más cantidad o mayor intensidad para producir el mismo efecto. Eso explica muchas de las dinámicas adictivas del ser humano. No solamente las adicciones a sustancias, sino las adicciones al reconocimiento, al entretenimiento, a la acumulación, a cualquier forma de estímulo que el yo use para producir la sensación de bienestar. La felicidad genuina, la que Dios dice que ya está aquí, no tiene ese ciclo de satisfacción decreciente. No requiere aumentar continuamente la intensidad del estímulo para mantener su efecto. Está presente con la misma riqueza en los momentos ordinarios que en los extraordinarios. Se profundiza con el tiempo en lugar de requerir más para producir el mismo efecto. Tiene raíces que se fortalecen con el uso en lugar de agotarse. Y esa felicidad genuina está fundamentada en tres realidades que quiero nombrar porque cada una de ellas está disponible ahora mismo. La primera realidad es la relación con Dios. Fuiste diseñado para estar en relación con tu Creador. Esa relación es el estado para el que fuiste hecho. Y cuando esa relación es genuina y activa, produce en el interior de quien la vive un tipo de bienestar que no tiene equivalente en ninguna otra fuente.
No porque la relación con Dios sea siempre fácil o siempre intensa o siempre llena de experiencias emocionales poderosas, sino porque estar en la posición correcta de relación con tu Creador produce la sensación de estar en casa que ninguna otra relación puede producir de la misma manera. La segunda realidad es el propósito. Fuiste creado con un propósito específico que solamente tú puedes cumplir. Y cuando vives alineado con ese propósito, cuando lo que haces corresponde con lo que fuiste hecho para hacer, hay un tipo de satisfacción que emerge naturalmente que no requiere circunstancias perfectas para existir. Es la satisfacción de la herramienta que está siendo usada para lo que fue diseñada. De la semilla que está encontrando el suelo correcto. Del talento que está siendo invertido en lugar de enterrado. La tercera realidad es el amor. El amor dado y el amor recibido. La conexión genuina con otros que hace que la vida tenga el calor y el significado que la soledad no puede producir. Las relaciones donde hay presencia real, donde hay el tipo de conocimiento y aceptación mutuos que produce la sensación de ser completamente vistos y completamente amados al mismo tiempo. Ese amor es también una fuente de felicidad genuina que ya está disponible, que no requiere circunstancias perfectas para existir y que puede profundizarse indefinidamente. La gloria y la felicidad ya están aquí. Quiero hablarte de las razones por las que frecuentemente no las reconocemos aunque estén presentes. Porque creo que el problema no es siempre que están ausentes. A veces el problema es que están presentes pero no las vemos. La primera razón es la comparación. Cuando el estándar de la gloria y la felicidad que se tiene en mente es siempre algo que otros tienen o que se tendrá en algún momento futuro, lo que está presente en este momento parece insuficiente por comparación. La gloria y la felicidad que realmente están aquí pasan desapercibidas porque la atención está en lo que no está en lugar de en lo que está. La segunda razón es la velocidad. En una cultura que se mueve a una velocidad que no deja espacio para la atención suficiente, la gloria y la felicidad que están presentes en los momentos ordinarios pasan sin ser reconocidas porque nadie se detiene suficiente tiempo para notarlas. El amanecer que es gloria de Dios pasa mientras la atención está en el teléfono. El momento de conexión genuina con alguien amado pasa mientras la mente está en el siguiente asunto que debe atenderse. La felicidad que estaba presente en ese momento no fue experimentada porque la presencia necesaria para experimentarla no estuvo. La tercera razón es la distorsión de las expectativas. Cuando se espera que la gloria sea siempre espectacular y que la felicidad sea siempre intensa, las versiones más sutiles de ambas que componen la mayor parte de la vida real pasan sin ser reconocidas. La gloria discreta del momento ordinario. La felicidad tranquila de la vida bien vivida. El bienestar silencioso de quien está en la posición correcta. Todo eso pasa desapercibido porque la expectativa era de fuegos artificiales. La cuarta razón es la gratitud no cultivada. La gratitud es la capacidad que cuando es cultivada activamente permite ver lo que está presente. El corazón que no practica la gratitud tiene el radar apagado para detectar la gloria y la felicidad que ya están aquí. El corazón que practica la gratitud activamente tiene el radar encendido y nota lo que el corazón ingrato pasa por alto constantemente. Quiero hablarte de cómo se vive desde el ya están aquí. Porque la declaración de Dios no es solamente información para procesar intelectualmente. Es una invitación a un cambio de postura que produce una transformación en la experiencia de la vida cotidiana. La primera práctica es la atención intencional. Darse tiempo cada día, aunque sea breve, para notar deliberadamente la gloria y la felicidad que ya están presentes. No lo que falta, lo que está, el bien que ya existe en la vida actual. Las señales de la presencia de Dios que ya están ahí. Los momentos de gozo genuino que ya ocurren. Esa atención intencional no fabrica la gloria y la felicidad donde no están. Las hace visibles donde ya están, pero donde el hábito de la distracción las mantenía invisibles. La segunda práctica es la gratitud concreta. No la gratitud genérica que dice gracias por todo sin nombrar nada específico. La gratitud que nombra, que dice gracias por esto específico. Por este momento. Por esta persona. Por esta provisión concreta. Por este amanecer particular. Por esta conversación que tuvo ese momento de genuina conexión. La gratitud concreta entrena la atención hacia lo particular y lo presente de maneras que la gratitud genérica no puede hacer. La tercera práctica es la presencia en los momentos ordinarios.
Decidir estar completamente presente en los momentos que la vida trae sin la distracción constante que desplaza la atención del presente hacia el pasado o el futuro. La comida que se come con atención en lugar de en modo automático. La conversación que se tiene con presencia genuina en lugar de con la mente en otro lugar. El camino que se camina notando lo que hay alrededor en lugar de procesando el siguiente asunto pendiente. Esa presencia en lo ordinario es la que hace posible que la gloria y la felicidad que ya están en lo ordinario sean experimentadas. La cuarta práctica es la comunión con Dios en los momentos cotidianos. No solamente en los momentos de oración formal que se designan específicamente para la comunicación con Dios. La comunión cotidiana que reconoce la presencia de Dios en el flujo del día. El comentario interior que le hace al trabajo que se está haciendo. La gratitud espontánea por la provisión que llega. El reconocimiento de su presencia en la conversación difícil que se navegó con más gracia de la que se esperaba tener. Esa comunión cotidiana hace que la gloria de su presencia sea reconocida en los momentos donde de otra manera pasaría completamente desapercibida. Quiero hablarte de la gloria que viene y de la felicidad que viene para no dar la impresión de que el ya están aquí niega completamente la dimensión futura de ambas. Hay una gloria que todavía no se ha revelado completamente. Hay una felicidad que encontrará su expresión más plena en dimensiones que todavía no están completamente accesibles. La esperanza de lo que viene es real y es parte de lo que sostiene al que camina en fe. Pero lo que Dios dice hoy es que el ya están aquí no es en oposición al todavía más que viene. Es en adición a él. La gloria presente no niega la gloria futura. La complementa. La felicidad presente no es menos real por ser el anticipo de una felicidad más plena que está por venir. Es la primera muestra de una cosecha más grande. Como el anticipo que recibe el que firmó un contrato y que le asegura que lo que fue prometido realmente llegará. El anticipo es real, produce efectos reales, tiene valor real, y al mismo tiempo señala hacia lo que todavía está por venir. La gloria y la felicidad que ya están aquí son el anticipo de la gloria y la felicidad que están por venir. Y el anticipo es razón suficiente para vivir desde el ya en lugar de solamente desde el todavía no. Quiero hablarte específicamente de la gloria que está aquí en tu situación presente. No en general, en la tuya. Sé que hay personas escuchando esto que están en situaciones difíciles y que la declaración de que la gloria y la felicidad ya están aquí puede sonar distante o incluso hiriente si se recibe desde un lugar de dolor genuino. Y quiero decirles específicamente a ellas, la gloria de Dios está presente también en los valles. No solamente en las cumbres. La gloria del Dios que sostiene lo que parece insostenible, que está presente donde la oscuridad parece más total, que produce en el interior del que sufre la capacidad de seguir a pesar del sufrimiento, eso también es gloria. No la gloria del espectáculo, sino la gloria del Dios que habita en los lugares más oscuros de la experiencia humana con la misma plenitud con que habita en los más luminosos. Y la felicidad que está aquí en los momentos difíciles no es la negación del dolor. Es la coexistencia del bienestar profundo con el dolor genuino. El saber que no estás solo en el valle. El sentir aunque sea débilmente la presencia del que camina contigo. El encontrar en el momento más difícil una fortaleza que no produjiste tú mismo. El descubrir que la noche que parecía no tener fin está teniendo un amanecer que aún no es completamente visible pero que ya puede sentirse. Eso también es felicidad. La felicidad profunda y genuina que coexiste con el dolor y que prueba que su fuente no son las circunstancias favorables sino algo que está disponible independientemente de ellas. La gloria y la felicidad ya están aquí. En tu vida. En tu momento. En tu circunstancia. No donde esperabas encontrarlas necesariamente. No de la manera que esperabas que llegaran. Pero aquí. Reales. Disponibles. Esperando ser reconocidas por quien tiene los ojos del corazón suficientemente abiertos para verlas donde genuinamente están. Esta semana te invito a hacer una cosa práctica. Al final de cada día, antes de que la mente se vaya al mañana, tómate 5 minutos para nombrar específicamente en qué momentos del día que pasó reconociste la gloria de Dios y en qué momentos experimentaste la felicidad genuina aunque fuera pequeña o breve. No inventes lo que no estuvo. Pero busca con honestidad lo que sí estuvo. Y en esa búsqueda honesta al final de cada día,
descubrirás que la gloria y la felicidad estuvieron presentes en más momentos de los que reconociste mientras ocurrían. La gloria y la felicidad ya están aquí. Esa es la declaración de Dios para ti hoy. Y es una declaración que tiene el poder de transformar completamente la calidad de tu experiencia cotidiana sin que cambie ninguna de las circunstancias externas de tu vida. Porque lo que cambia no son las circunstancias. Cambia la perspectiva desde la que se viven. Y esa perspectiva nueva que dice ya están aquí es la que hace que la misma vida que antes parecía el camino hacia la gloria y la felicidad se revele como el espacio donde la gloria y la felicidad ya habitan. Hay versículos que cuando los lees sientes que contienen más de lo que cabe en las palabras que los componen. Como si las palabras fueran solamente el recipiente visible de una realidad más grande que desborda sus bordes. El Salmo 4:11 de la tarde es uno de esos versículos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. 3 declaraciones. 3 dimensiones de lo que Dios ofrece al que vive en relación genuina con Él. La senda de la vida. La plenitud del gozo. Las delicias eternas. Y las 3 juntas forman una descripción de la vida que el Padre tiene disponible para sus hijos que excede completamente cualquier otra versión de la vida que el mundo puede ofrecer. Antes de desarrollar el versículo, quiero que entiendas el contexto del Salmo 16 completo porque ese contexto hace que el versículo 11 sea el clímax natural de una oración que fue construyendo su argumento desde el principio. El Salmo comienza con David diciendo, «Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado». Y desde esa postura de confianza total en Dios va desarrollando lo que significa vivir con Dios como la realidad central de la existencia. Dice que Dios es su bien sumo, que en Él están todas sus delicias, que al tenerle a Él no tiene bien fuera de Él, que bendecirá a Jehová que le aconseja, que le ha mostrado la senda de la vida, y que por eso su corazón está alegre, su alma se goza, su carne también reposará confiadamente. Todo el Salmo converge hacia el versículo 11 como su conclusión más luminosa. Y esa conclusión luminosa es la que quiero recorrer contigo hoy. Me mostrarás la senda de la vida. Primera declaración. La vida. No la existencia. No la supervivencia. No el transcurrir de los días. La vida en su sentido más pleno y más verdadero. Y hay una senda hacia ella. Un camino. Una dirección. Un recorrido que tiene un principio y un destino y que puede ser caminado. Y Dios la muestra. No es que la senda existe de manera abstracta y que quien la quiera encontrar puede buscarla por sus propios medios. Es que Dios la muestra. Hay una revelación activa de la dirección correcta. Hay una guía que viene de afuera, que excede la capacidad propia de discernir la dirección correcta, que hace visible lo que de otra manera permanecería oculto o confuso. Quiero hablarte de lo que significa la senda de la vida en contraposición con las otras sendas que el mundo ofrece. Porque no todas las sendas llevan a la vida. Hay sendas que tienen la apariencia de llevar a la vida, pero que eventualmente revelan que llevaban a otra parte. El mundo ofrece múltiples sendas que prometen vida plena. La senda del éxito que dice que la vida plena está en los logros y en el reconocimiento. La senda del placer que dice que la vida plena está en la acumulación de experiencias agradables. La senda del poder que dice que la vida plena está en la capacidad de controlar el propio entorno. La senda de la autorrealización que dice que la vida plena está en convertirse en la mejor versión de uno mismo según los propios estándares. Todas esas sendas tienen algo que ofrece genuinamente. No son completamente vacías. El éxito tiene valor. El placer tiene su lugar. El poder puede usarse para el bien. El crecimiento personal es valioso. Pero ninguna de esas sendas llega al tipo de vida que David describe en el versículo 11. Porque la vida que David describe no es el resultado de lo que se alcanza externamente. Es el resultado de la relación con Dios que produce desde adentro la vida que las sendas del mundo prometen producir desde afuera. Me mostrarás la senda de la vida. Esa senda tiene características que la distinguen de todas las otras. La primera característica es que tiene origen en Dios, no en la opinión colectiva humana. Lo que el mundo en su momento presente llama el camino hacia la vida plena cambia con las épocas y las culturas. Lo que una generación consideró el camino hacia la vida buena puede ser rechazado por la siguiente. Lo que una cultura considera esencial puede ser visto como destructivo por otra.
La senda de la vida que Dios muestra no fluctúa así. Tiene su origen en el conocimiento perfecto de quien creó la vida y sabe mejor que nadie cómo ella funciona en su expresión más plena. La segunda característica es que produce fruto que permanece. Las sendas del mundo pueden producir frutos momentáneos. El éxito puede llegar y durar un tiempo. El placer puede ser intenso durante un periodo. El poder puede ejercerse efectivamente por una temporada. Pero los frutos de la senda de la vida que Dios muestra tienen una permanencia diferente porque están arraigados en una fuente que no se agota y en una relación que no se interrumpe. La tercera característica es que lleva a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el destino que el versículo describe como el lugar donde habita la plenitud del gozo. La senda de la vida no lleva solamente a una vida mejor en términos cuantitativos. Lleva al encuentro con la fuente de toda vida, y en ese encuentro se encuentra la plenitud que ningún otro destino puede ofrecer. En tu presencia hay plenitud de gozo. Segunda declaración. Esta es quizás la afirmación más audaz de todo el versículo. No dice que en tu presencia hay mucho gozo. No dice que en tu presencia el gozo es mayor que en cualquier otro lugar. Dice que hay plenitud de gozo. La plenitud, el total, el completo, el sin residuo de insatisfacción. El que no requiere nada más añadido para ser lo que es completamente. Plenitud de gozo. Esas dos palabras juntas describen algo que el ser humano busca en todos los lugares posibles sin encontrarlo completamente en ninguno. Porque todo lo que el mundo ofrece como fuente de gozo es parcial. Produce gozo pero no plenitud de gozo. Satisface en alguna dimensión pero deja otra sin satisfacer. Llena hasta cierto punto pero no hasta el punto donde ya no queda ninguna insatisfacción residual. La plenitud de gozo que David describe no es la acumulación de muchos gozos parciales que sumados producen plenitud. Es cualitativamente diferente. Es el gozo que tiene su fuente en la misma fuente de toda vida y que por lo tanto tiene la completud que solamente puede tener algo que viene de lo que es completo en sí mismo. Y está en la presencia de Dios. No fuera de su presencia con su aprobación. No en las cosas que Dios provee aunque Él no esté. En su presencia. La presencia misma de Dios es la fuente y el contenedor de esa plenitud de gozo. No hay manera de separar el gozo de la presencia de quien lo produce. Son inseparables. La plenitud de gozo es una consecuencia directa e inevitable de la presencia de Dios y no puede ser obtenida de ninguna otra fuente. Esto tiene una implicación práctica enorme que quiero que recibas. Si la plenitud de gozo está en la presencia de Dios, entonces la búsqueda de la plenitud de gozo no debería orientarse hacia lo que el mundo ofrece como fuente de gozo, sino hacia la presencia de Dios. No porque lo que el mundo ofrece no tenga ningún valor, sino porque solamente en la presencia de Dios hay plenitud. Solamente ahí el residuo de insatisfacción que queda después de cualquier otro gozo desaparece completamente. Quiero hablarte de la diferencia entre el gozo y la alegría. Porque en español estas dos palabras a veces se usan de manera intercambiable, pero tienen matices que vale la pena distinguir. La alegría es frecuentemente la respuesta emocional ante circunstancias favorables. Algo bueno ocurre y la alegría llega como respuesta natural. Cuando las circunstancias cambian, la alegría puede disminuir o desaparecer porque estaba fundamentada en las circunstancias. El gozo en el sentido bíblico es algo más profundo y más estable. Es un estado del ser que tiene sus raíces en algo que las circunstancias no pueden tocar. Pablo describe el secreto de estar contento en cualquier estado. Habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Habla de gozarse en el Señor siempre. Todas esas declaraciones son en contextos donde las circunstancias no eran favorables. Y sin embargo el gozo estaba presente. No porque las circunstancias lo produjeran, sino porque su fuente era la presencia de Dios que estaba ahí independientemente de las circunstancias. Eso es la plenitud de gozo que está en la presencia de Dios. Un gozo que puede estar presente en los valles tanto como en las cumbres porque no depende del terreno que se camina sino de la presencia que acompaña el camino. Un gozo que coexiste con el dolor sin ser destruido por él porque su raíz va más profundo que el dolor. Un gozo que permanece en la noche porque su fuente es alguien que habita tanto la noche como el día. Quiero hablarte de cómo se accede a la presencia de Dios donde habita esa plenitud de gozo. Porque la presencia de Dios no es algo que se encuentre automáticamente sin ninguna orientación activa del corazón hacia ella.
La primera puerta hacia la presencia de Dios es la quietud intencional. El Salmo dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La presencia de Dios no compite con el ruido. No grita para hacerse notar en medio de la saturación de estímulos que caracteriza la vida moderna. Se manifiesta en el silencio, en la pausa, en el momento donde se apaga deliberadamente suficiente ruido para que la realidad de la presencia de Dios pueda ser reconocida. La segunda puerta es la oración genuina. No la oración de lista de peticiones, sino la oración de encuentro. La que busca la presencia y no solamente las respuestas. La que dice como David en el Salmo 27, «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». Esa oración que busca primero la presencia produce el tipo de encuentro donde la plenitud de gozo puede ser genuinamente experimentada. La tercera puerta es la adoración desde el corazón. No el acto religioso externo de asistir a contextos de adoración. El estado interior de la persona que genuinamente reconoce quién es Dios y que desde ese reconocimiento se orienta hacia Él con todo lo que es. La adoración genuina produce encuentro con la presencia y el encuentro con la presencia produce el gozo que David describe. La cuarta puerta es la obediencia fiel. Hay una relación entre caminar en la senda de la vida que Dios muestra y experimentar la plenitud de gozo de su presencia. El que se desvía de esa senda experimenta la distancia de la presencia de Dios no porque Dios se haya ido, sino porque el desvío mismo crea una distancia interior que dificulta el encuentro. Y el que vuelve a la senda vuelve al espacio donde la presencia es más fácilmente reconocida y donde el gozo que esa presencia produce es más accesible. Delicias a tu diestra para siempre. Tercera declaración. La diestra de Dios en el lenguaje bíblico es el lugar de honor, de favor, de protección, de poder. Estar a la diestra de alguien era estar en la posición de máximo privilegio y de máxima cercanía. Y David dice que en la diestra de Dios hay delicias para siempre. Delicias. No solamente bienestar, no solamente provisión suficiente. Delicias. Aquello que produce un tipo de disfrute que va más allá de lo que simplemente satisface la necesidad. El festín en lugar de la comida básica. La belleza en lugar de la funcionalidad. El exceso de bien que desborda lo necesario hacia lo que es simplemente hermoso y gozoso. Y para siempre. Esa dimensión temporal que el versículo añade a las delicias es la que distingue fundamentalmente las delicias de la diestra de Dios de todas las otras delicias que el mundo puede ofrecer. Las delicias del mundo tienen una duración. Llegan, se disfrutan y se acaban. Requieren ser renovadas. A veces requieren ser escaladas en intensidad para producir el mismo efecto. Tienen una temporalidad inherente que es parte de su naturaleza como cosas creadas en el tiempo. Las delicias a la diestra de Dios son para siempre. No porque sean estáticas e inmutables en el sentido de producir siempre exactamente la misma sensación, sino porque su fuente no se agota. Porque el Dios que es la fuente de esas delicias existe fuera del tiempo y por lo tanto su capacidad de dar delicias no tiene el límite que tiene todo lo que existe dentro del tiempo. Para siempre. Esa expresión apunta hacia algo que trasciende la vida presente. Hay una dimensión de las delicias a la diestra de Dios que solamente se revelará completamente en la eternidad. Y el versículo 11 del Salmo 16 es reconocido en el Nuevo Testamento como una profecía que apuntaba también hacia la resurrección. Pedro en Hechos 2 cita este salmo y lo aplica a Jesús. El que no fue abandonado en el Seol. El que vio la senda de la vida. El que está a la diestra del Padre. Estas delicias para siempre están garantizadas por la resurrección de Cristo, que es la demostración máxima de que la vida que Dios ofrece no está sujeta a los mismos límites que la vida que el mundo puede dar. Quiero hablarte ahora de la coherencia de las tres declaraciones del versículo. Porque juntas forman una descripción integral de la vida en relación con Dios que tiene una lógica interna hermosa. La senda de la vida habla del camino, de la dirección, del proceso. Dios muestra el camino hacia la vida. No es que estás en la vida plena inmediatamente sin ningún recorrido. Hay una senda. Hay un camino. Hay un proceso de caminarlo con Dios que va produciendo el fruto que el camino fue diseñado para producir. La plenitud de gozo en la presencia de Dios habla de la experiencia durante el camino.
No solamente de lo que habrá al final, sino de lo que hay en el proceso de caminar la senda con Dios. La presencia de Dios está disponible en el camino tanto como al final de él. Y en esa presencia hay plenitud de gozo que hace que el proceso de caminar la senda no sea solamente esfuerzo hacia un destino futuro, sino una experiencia de plenitud presente. Las delicias a la diestra de Dios para siempre hablan del destino, de lo que hay al final del camino y de lo que continúa más allá. Las delicias que son para siempre apuntan hacia la dimensión eterna de lo que Dios ofrece. El camino que se comienza en el tiempo lleva a un destino que trasciende el tiempo. Y ese destino es eternamente delicioso en la diestra de Dios. Las tres juntas describen la vida completa con Dios. El camino que se muestra. El gozo que se experimenta en el proceso. El destino eterno que espera. Y en las tres hay algo que Dios provee y algo que la persona recibe. La senda es mostrada. La presencia es habitada. Las delicias son dadas. En cada caso, Dios es la fuente y la persona es la receptora. Lo que hace posible todo el versículo es la relación entre los dos. Quiero cerrar hablándote de lo que David tenía cuando escribió este salmo que le permitía decirlo con esa certeza. No tenía una vida sin problemas. Su historia tiene de todo. Había enfrentado a Goliat. Había huido de Saúl durante años. Había experimentado traición, guerra, pérdida. Y aún así, desde esa historia compleja y a veces dolorosa, podía declarar con certeza: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que David tenía era la relación. La experiencia vivida con Dios que produce el tipo de conocimiento que se puede declarar con esa certeza. La historia personal de haber caminado la senda con Dios en sus momentos de mayor presión y de haber encontrado que la senda llevaba a donde prometía llevar. De haber experimentado la presencia de Dios en los valles tanto como en las cumbres y de haber encontrado que el gozo que esa presencia produce es real y que está disponible independientemente del terreno. De haber recibido delicias de la diestra de Dios que confirmaron que lo que el versículo promete no es poesía piadosa sino descripción de una realidad. Esa es la invitación del Salmo 4:11 de la tarde para ti hoy. No a creer una declaración abstracta sobre lo que Dios puede ofrecer en teoría. A caminar la senda que Él muestra con suficiente persistencia y presencia para tener tu propia historia de encuentros con la plenitud de gozo de su presencia y de delicias de su diestra que te permita declarar el versículo desde la experiencia y no solamente desde la información. Que esta semana hagas de la búsqueda de la presencia de Dios tu primera prioridad en lugar de tu última. No porque lo demás no importe, sino porque en su presencia está la plenitud de gozo que hace que todo lo demás sea recibido desde el lugar correcto y con la perspectiva correcta. Que te detengas suficiente tiempo en su presencia para que el gozo que solo ella puede producir tenga el espacio de instalarse en tu interior. Y que desde ese gozo que tiene su fuente en él salgas a vivir los días que vienen con la certeza de David. La senda está siendo mostrada, el gozo ya está aquí, y las delicias eternas esperan. Que el Dios que le mostró la senda de la vida a David te la muestre a ti también en tu vida, que en su presencia encuentres la plenitud de gozo que ninguna otra fuente puede dar, y que a su diestra experimentes delicias que te recuerden que lo mejor de lo que Él tiene para ti es para siempre. Amén.